Bueno, buenas tardes, Dios y Patria. Mi nombre es Michael Augusto Corredor Novoa. Estoy cursando último semestre en Investigación Judicial y Criminal. Hoy vamos a impartir conocimientos a cadentes de la EXAN, Escuela General Santander. Dios y Patria, buenas tardes. Me presento, cadete Andrés Sandoval, junto con mis compañeros David Yáñez, Dayana Caterine Rosas, Oscar Rojas y Anderson Oviedo, integrantes de la compañía Carlos Holguín Mayarino, tercer semestre en la Escuela General Santander. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con un caso que ustedes tienen, un caso penal. Entonces, vamos a hablar sobre bajo qué marco teórico se rige estas conductas. Entonces, la ley 599 del 2000 es el Código Penal, donde tenemos todas nuestras conductas y delitos. Y la ley 906 del 2004 es el Código de Procedimiento Penal, el cual nosotros, la Policía Judicial, o están todos los procedimientos penales. Ustedes tienen un caso penal que dice: el día 3 de mayo del 2020, en la iglesia musulmana Alá de Dios, ubicada en la carrera 57A, número 3907, barrio Cafán, en la ciudad de Bogotá, se presentó un caso de discriminación religiosa por parte de los uniformados de la Policía Nacional, patrullero Julián Alberto Beca Grande y el subintendente Pedro Sarmiento Yuelos, en donde se lleva a cabo una captura, el señor Tamir Siet Aldo Cash. Según los policías, por ser un terrorista, esto ocurrió cuando el señor Tamir se encontraba con su habitual traje de oración, hijab, y se disponía a realizar las plegarias a Alá. Posterior a su captura, es movilizado en un vehículo oficial, donde es llevado a una casa e ingresado a la fuerza, retenido en una habitación reforzada, en las ventanas con rejas de gran grosor. Además de estar pintadas con pintura negra, es amarrado, amordazado y privado de su visión, pues le ponen gogles muy opacos. El sujeto escucha que lo insultan, lo escupen y demás. Pasados 2 días de solo recibir agua, él escucha la voz del señor patrullero Julián Alberto Bocagrande, que solo dice: gente como usted no debería existir. Posterior a ello lo golpean el abdomen, tiran la silla donde se encontraba sentado, por lo cual él cae sobre un costado. Estando allí lo golpean, utilizan elementos contundentes y con patadas lo maltratan. Luego de un par de minutos le echan agua fría y lo someten al dispositivo de letalidad reducida, dice, a tal punto de que pierde la conciencia. Posterior a ello, el señor despierta y lo están soltando. Es el Gaula de la Policía Nacional, el cual fue advertido por vecinos y por el superior de los 2 uniformados. Los uniformados son capturados y en la audiencia se les imponen los siguientes cargos. Artículo 201 del Código Penal, violación a la libertad religiosa. Artículo 174, privación ilegal de libertad. Artículo 175, prolongación ilícita de privación de la libertad. Artículo 165, desaparición forzada. Artículo 178, tortura. Artículo 168, secuestro simple. Primero, la conducta se divide en 2, que son delitos y contravenciones. Los delitos los encontramos en el derecho penal, en el Código Penal. Las contravenciones las encontramos en el Código de Policía y Seguridad Ciudadana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguno sabe? La verdad, no. No, señor. La diferencia es que las contravenciones son normas bajo la seguridad ciudadana. Ya en el Código Penal son los delitos. Y para que una conducta sea un delito, tiene que ser típico, antijurídico y culpable. ¿Qué es esto? Típico, que esté escrito en la norma. Antijurídico, que esté en contra de la norma, en contra de la ley. Y culpable, que tenga que haber un culpable. Entonces, titularidad y obligatoriedad, artículo 66 del Código de Procedimiento Penal. El Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de una conducta punible, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones contempladas en la Constitución Política y en este Código. Entonces,
para que un delito, una conducta sea investigada, primero, el ente que la investiga es la Fiscalía General de la Nación. Y para esto tiene que ser allegada por fuentes de oficio o que lleguen a conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio. Entonces, las formales está la denuncia, la petición especial, que es del Procurador General de la Nación, la querella solo se presenta para delitos menores. Cualquier otro medio de origen oficial, como informes de policía o de otra autoridad que haya tenido conocimiento de la ocurrencia de un hecho que probable connotación delictiva. Y las no formales es información obtenida por llamadas telefónicas, noticias difundidas por medios de comunicación, anónimos, informantes y correos electrónicos. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí, digamos, sí. en este caso se había planteado una querella, pero entonces por desconocimiento a que esta es para delitos menores. Entonces ahí se nota que no aplica la querella. Exacto, la querella no aplica, entonces sería por fuente no formal, porque dice que fueron los vecinos que dieron aviso. Sí, por medio de una llamada, sí. Entonces, primero de eso, nosotros trabajamos mediante un sistema penal oral acusatorio, es el SPOA. No sé si han escuchado de eso. Sí, algo someramente. Este sistema penal oral acusatorio viene rigiendo desde el 2006, hacia adelante, para adelante, ya que se hace un proceso más rápido, porque antes era solo oficios. Ustedes ven que ahora las audiencias son graves y todo es presencial. Después de esto, el SPOA nos arroja un número único de noticia criminal. Únicamente la policía judicial tiene que llenar este formato. Es como todo lo que ocurrió, el hecho, qué delito y qué conducta se está cometiendo y todas las narraciones sobre el hecho. Entonces, como podemos ver, es un número de 21 dígitos. Entidad y número y radicado interno, esos ya son un número interior de la entidad. Entonces, departamento es el 11. Esto sí se lo habían explicado a ustedes, muchachos. No lo habían explicado, pero entonces sí tenemos conocimiento de que, por ejemplo, cada departamento tiene su número, o sea, correspondiente, eso tiene un orden. Exacto, entonces, ejemplo, aquí sería 11, municipio 001, entidad, depende de la entidad, fiscalía es 60, policía es 61. Y el DAS es 62, pero como el DAS ya quedó abolido, entonces no rige. Y la unidad receptora es bajo el delito. Por ejemplo, homicidio es 00028. Y el año es el 2020. Ese 00028, ¿a qué hace referencia? O sea, al homicidio, a la conducta. Ah, esa es la conducta como tal. Sí, sí. Y el consecutivo ya es el número consecutivo que arroje el SPOA. Entonces, ahora, diligencias urgentes de indagación e investigación al cargo de policía judicial. Artículo 205, Código de Procedimiento Penal. Actos urgentes. Los actos urgentes tales como la inspección en el lugar de los hechos, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán y embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física. Y registrarán por escrito grabación magnetofónica o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia. El policía judicial tiene unas diligencias urgentes que no necesitan orden de un fiscal, que son los actos urgentes. Los actos urgentes son los que acabo de mencionar. La primera autoridad que llega, ¿cómo se llama? La primera autoridad. Primer responsable. Exacto. La función del primer responsable es
es proteger y asegurar el lugar de los hechos y elementos materiales probatorios y evidencia física. Ahí vamos bien, sí. Presenta así. Sí. Entonces, ahora el informe ejecutivo. El informe ejecutivo lo encontramos en el Código de Procedimiento Penal en el artículo 205. Entonces, ¿qué es el informe ejecutivo? Es diligenciado por servidores de policía judicial para reportar las actividades adelantadas en los actos urgentes. O sea, los actos urgentes que ustedes hicieron, realizaron. El programa metodológico, artículo 207 del Código de Procedimiento Penal. Determinación de los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva, los criterios para evaluar la información, la delimitación funcional de las tareas que se deben adelantar en procura de los objetos trazados. Son misiones de trabajo. ¿Qué es el programa metodológico? Es una herramienta donde se reúne el fiscal con su grupo de trabajo, con el grupo de la investigación. Y ahí se parten las misiones de trabajo y se habla con la delimitación funcional que se hizo en ese trabajo, en esa investigación. Póngale cuidado, el primer responsable, listo, yo como policía de vigilancia, que realmente no conozco mucho de investigación criminal, llego al caso, requiere de policía judicial, listo, yo llego, aseguro el lugar de los hechos, acordono todo. ¿Debo llenar algún formato? Sí, se llama formato de... informe de primer responsable. Ahí es donde tiene que decir si hubo capturados, qué elementos materiales probatorios de evidencia física usted recolectó. Ojo, porque usted también, si va a recolectar, tiene que recolectar, embalar y rotular. Pero bajo un protocolo que es el sistema de manual de cadena de custodia. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Sí, ese sí. Bueno, entonces ahora seguimos con la solicitud de audiencia preliminar al juez de control de medidas para la formulación de la imputación y eventual adopción de medidas cautelares o personales o reales. Entonces, el artículo 153 nos dice del Código de Procedimiento Penal, nos dice las actuaciones y peticiones y decisiones que no deberán ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia, formulación de acusación preparatoria o del juicio oral. Se adelantarán, resolverán o decidirán en audiencia preliminar ante el juez de control de garantías. Ahorita les mostraré un video donde explicaré las audiencias. ¿Sí se escucha así? No, hasta el momento no. No, el video no. No, nada. A ver si. Bueno, vamos a explicar algunas audiencias de los policías. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con las audiencias de impulso al proceso. Legalización de la captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento. Estas tres audiencias las hará en frente de un juez de control de garantías. Después de esto, seguiremos a la audiencia de formulación de acusación. Esta audiencia es donde la fiscalía presentará sus elementos materiales y evidencia física, todo su proceso. En esta audiencia, según el artículo 338, nos dice de nuestro Código de Procedimiento Penal, nos dice que debe ser a 3 días después de recibido el escrito de acusación. Después de esto, vamos a hablar de la audiencia preparatoria, que es donde la defensa descubre sus elementos materiales de evidencia física con la fiscalía. Aquí es donde el juez, de conocimiento, debe aceptar algunas pruebas para que la docente que tiene que demostrar que sean pertinentes, conducentes y útiles. En nuestro artículo 343 del Código de Procedimiento Penal nos dice que para la audiencia preparatoria debe ser a no menos de 15 días y a no más de 30 días. Terminamos
después de la audiencia popular y la acusación. Después de esto seguimos con audiencia de juicio oral. En esta audiencia de juicio oral nos dice que empieza primero con los alegatos de la fiscalía sobre su teoría del caso. Después sigue con los alegatos de la defensa técnica con su teoría del caso. Después sigue el desarrollo probatorio. ¿Qué es el desarrollo probatorio? El desarrollo de las pruebas. ¿Qué podemos tener como prueba? Un testigo, donde se hace interrogatorio, contrainterrogatorio, directo y redirecto. Después siguen los alegatos finales, donde se hace todo el recuento con los elementos o los testigos, donde se dan los alegatos y las teorías. Después, en el artículo 365 de nuestro Código Penal, nos dice, de nuestro Código de Procedimiento Penal, nos dice que la audiencia de juicio oral tiene que ser a 30 días de la preparatoria, de nuestra audiencia preparatoria. No a esto doy más explicación a algunas audiencias de nuestro sistema penal oral. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ahí lo que faltó explicar en el video, sí quedó bien. Igualmente, pues yo les adjuntaré el video con Sandoval. Entonces, las primeras que hablo ahí sobre el impulso del proceso es legalización de la captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. La legalización las tres se hacen mediante un juez de control de garantías. ¿Qué hace un juez de control de garantías? Es garante que todo sea debido al proceso. En la legalización de la captura es que la captura se haya realizado bajo los parámetros establecidos, se le haya leído derechos al capturado, se haya diligenciado los formatos correspondientes, etc. La imputación de cargos es donde ya se le dice y se le imputan los cargos. Y medida de aseguramiento es donde se rige para saber si es un peligro para la sociedad o no el indiciado. ¿Hasta dónde llega la actividad de policía a la hora de capturar? Listo, yo capturo, ¿qué procede? Usted captura, usted como policía de vigilancia, digamos, usted captura y lo que hace es judicializar a una unidad de reacción inmediata y ponerlo a la disposición de un fiscal, de la autoridad competente. Bueno, ahí ¿quién entra a determinar los delitos que él cometió? Yo como policía informo lo sucedido, ¿sí? Exacto. Pero entonces, o sea, nosotros como policía siempre vamos a actuar sobre presuntos. Nosotros nunca vamos a decir él estaba, a menos de que lo tomemos en flagrancia. Ajá, pero exacto. Entonces, acuérdense. Sí. Siga. Entonces, ahí sí la idea. Entonces es eso, nosotros como policía nunca podemos asegurar, listo, realizamos la captura, se le leen los derechos del capturado, esto ya cuando hay una orden de fiscalía para captura, ¿no? En flagrancia es un proceso diferente. ¿Cómo es ese proceso ahí? Usted sabe que hay dos tipos de captura por orden de un fiscal, que eso ya será parte de un procedimiento aparte donde le dicen a ustedes como grupo operativo, no, necesitamos capturar a tal persona, pero tienen que mostrarle la orden de policía judicial. Y en flagrancia, recuerde que flagrancia puede ser por llamados de auxilio del ciudadano o porque está recién cometiendo el hecho, la conducta. Entonces, digamos, en un hurto, un vecino los llamó a ustedes porque, vea, este ejemplo, ahí los llamó un vecino a la policía, ¿cierto? Ahí es en flagrancia, porque inculparon a los dos policías ahí en el hecho, en la conducta. Sí, claro, sí, por eso, listo, llega la policía, de una vez llega el Gaula, porque pues se hablan de un presunto secuestrado. Entonces, ¿ahí qué procede? Listo, se capturan. Entonces, o sea, mi pregunta es, ¿hasta dónde llega la actividad de policía como policía judicial? Hasta que se lo entrega al fiscal, ¿no? Exacto, sí, se le entrega al fiscal, porque usted sabe que ahí ya empieza la actividad investigativa.
Ah, listo, pero Amigo, entonces digamos uno el informe que llena va incluido eso, digamos, los delitos que uno encontró haciendo esa persona, la flagrancia. Claro, claro, Listo. Pero entonces, o sea, nunca va a ser nada seguro, sino hasta que se adelante la investigación. claro, porque no, nada es seguro hasta que el juez Sí, le imparta que usted es culpable o inocente. listo. Listo, entonces digamos. amigo, vea, yo tengo una pregunta. En Sí, caso sí, de sí. que, en caso de que, por ejemplo, sea un pueblo donde no haya tantos recursos o algo así, no se encuentre un fiscal. No. Por ejemplo, que el fiscal esté de vacaciones o alguna cosa así. Claro, en un pueblo o algo así, es que hay diferentes porque son funciones de policía judicial. En los pueblos, los inspectores de policía también pueden cumplir funciones de policía judicial. ¿Sí me hago entender? De pronto Sí, la sí, pregunta claro. del compañero, de pronto la pregunta del compañero es, ¿qué hace con uno con esa persona que captura? Supongamos que yo estoy en una vereda, capturo un campesino, el pueblo donde estoy es un corregimiento, por decirlo así, en donde no hay fiscalía. Ok. Recuerde que usted tiene 36 horas para ponerlo a disposición de la autoridad competente. Ah, ya, esa es. Y eso nos lo dice en el Código de Procedimiento Penal. Listo, bien. Regáleme un momentito. Muchachos, cualquier pregunta, cualquier inquietud, por mínima que sea, háganla. Eso Sí, es lo claro. mismo. Entonces, lapso dentro de la cual debe realizarse la audiencia destinada al procedimiento de la sentencia. El artículo 447 del Código de Procedimiento Penal nos dice, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir la sentencia, en un término que no podrá exceder de 15 días contados a partir de la terminación del juicio oral. ¿Sí me hago entender? Sí. Hay como digamos un resumen de lo que es la palabra sentenciado. Por ejemplo, la señora docente nos explicaba a nosotros que era muy diferente decir el sentenciado al ¿cómo es que es el otro? ¿Condenado? Al imputado. Al imputado. Al indicado. Hacían una recopilación Claro, y nos mostraba varias. Claro, porque está el investigado, indiciado, que todavía no se sabe sobre qué cargos está siendo investigado. Después está el imputado, que ya se sabe sobre qué cargos está siendo imputado, o sea, sobre qué cargos se le están investigando. Por eso se llama, eso se hace en la audiencia de formulación de acusación. Sí, exacto. O sea que digamos en esta audiencia, ¿qué se entra a hacer En la de sentencia, aquí ya empieza a decirse la sentencia y, o sea, mejor dicho, en juicio oral se sabe si es culpable o no, ¿cierto? En juicio oral se presentan los alegatos, como explicaba en el video. Entonces, la fiscalía y el juez presentan sus pruebas, hacen interrogatorios contra interrogatorios. Y ahí ya el juez... la última parte del proceso, ¿se puede decir? Sí, eso es como lo último. Exacto, listo. Pero entonces, en esta sentencia, ¿qué es? Básicamente, o sea, algo así como tácito. Que usted diga, en la audiencia de la sentencia, allí se realiza esto y esto contra la persona, digamos, en este caso, los dos uniformados de policía. Es para proferir la sentencia, ahí mismo dice, para decir a cuánto tiempo está para la sentencia. Listo, bien. Y qué más, terminado esto, también se puede decir si se va a apelar o no, o se va a hacer fallo. Eso es para, digamos, para que una autoridad más arriba del juez lo pueda estudiar el caso y volver a preparar. ¿Ese fallo que usted dice no tiene un nombre en específico? ¿Cómo es que? ¿Y un artículo como tal? Nosotros lo vimos. Pero no lo tengo aquí presente. Me olvida. Pero como tal, ya ahí es la terminación del proceso. Claro que después sigue la reparación, creo que es la reparación remunerada a víctimas. Sí, claro. A víctimas, sí. Que ahí es donde
pues como dice la palabra, se repara a las víctimas o se... Sí, va conmigo. Se trata como de remendar el daño. Exacto. El daño causado. Exacto. Y ya como tal, Pero pues cuando es eso. Cuando es remuneración a víctimas, ¿es solamente a la persona a la que se le causó el daño o a terceros que pudieron verse afectados, como por ejemplo familiares? Sí, claro, a terceros que pudieron verse afectados. A nosotros también nos hablaban que no todos se le pueden llamar víctimas. ¿Desde cuándo o cómo se hace para llamar a una persona víctima? Pues eso depende de la conducta y cómo haya salido el hecho. Okay. Y yo qué más les iba a decir, otra cosa. Se me fue la palabra. Básicamente todo es como un paso a paso. Sí, claro. Simplemente por la captura. Entonces, pues esa es como la función del policía. Independientemente si es de vigilancia, si es de oficina, sea donde sea, pues es policía. Claro, porque ¿cuál es la función de la policía, de un policía? ¿Cuál es la función de la Policía Nacional? Salvaguardar la seguridad y la convivencia ciudadana. Ahí está su respuesta. Velar y garantizar por la seguridad ciudadana. Listo. Exacto. Sí, señor. Sí, también puede ser, depende de la conducta, porque recuerde que también hay delitos públicos, contra entes públicos. ¿Cómo sería un delito de esos? Pues contra un funcionario público, digamos, aquí hay delitos por funcionarios públicos. Ah, listo, sí. Muchachos, pregunten, que es la hora de preguntar. No, ya a mí me quedó claro. Básicamente es tener en cuenta como el paso a paso, tener claro también los artículos de cada procedimiento porque es esencial. Claro, y no olviden que nosotros también nuestro marco legal es el Código de Procedimiento Penal. Nosotros no nos podemos exaltar ese código. O sea, ¿eso lo cogería la justicia penal militar o qué? Exacto, justicia penal militar. No, y de por sí ya, pues por lo que yo había leído, ya comienzan a imputarse distintos cargos. O sea, por ejemplo, Exacto, el hecho de que yo retenga a una persona como civil no es lo mismo de que un policía o un funcionario público retenga a una persona. Exacto. Estando uniformado. Porque es que es diferente el Código Penal al Código Penal Militar. ¿Sí me hago entender? Una persona civil, o sea, yo soy persona civil y yo puedo capturar, pero no puedo esposar ni nada de eso. Tengo es que ponerlo a disposición de la autoridad competente, que sería la policía. Pero en ese caso solo sería captura en flagrante. Esa era una pregunta. Por ejemplo, digamos usted, por ejemplo, que va a ejercer funciones de policía judicial también, usted ve un delincuente en flagrancia, ¿hay que procede? Pues obviamente todos los colombianos tenemos la potestad de hacer justicia, ¿no? Exacto, sí. Reteniendo a esa persona. Pero usted no tiene, el colombiano no tiene la potestad de hacer justicia por sus propias manos. No, sí, obvio. Sino, digamos, de detener a la persona y ponerla a disposición de la policía. Pero, digamos, es un caso diferente porque usted ya, por decirlo así, ejerce funciones de policía judicial, porque pues por lo que está estudiando. Sí, claro. Recuerde que hay unos delitos que es omisión y de acción. Digamos, si yo tengo conocimientos, les voy a dar un ejemplo, si yo tengo conocimientos de primeros auxilios y veo a una persona desangrándose y yo no lo ayudo, yo puedo ser juzgado por omisión de socorro. ¿Sí me hago entender? Es eso. Pero socorro
Señor, es que no lo escuché bien. No, el desconocimiento de la ley no le exime la responsabilidad. Exacto. Exacto. Michael, póngale cuidado. Entonces, usted nos habla en el video muy claro, lo explica claro. Son 3 audiencias, ¿cierto? Son bastantes audiencias, sino que son divididas. Yo dije como las más relevantes porque son bastantes, como tal, Sí. ¿no? Porque pues estaba leyendo el caso y acá nos habla es de la audiencia de formulación de la acusación. Ahí le explico qué es. Audiencia preliminar. También. Audiencia preparatoria. Sí, y la de juicio oral. El juicio oral, básicamente ahí terminaría el caso. O sea, según en el lo que video, nos sí. En el video les explica las audiencias, las que ustedes necesitan ahí. La audiencia para audiencia para el proferimiento de la sentencia. Eso es va después del juicio oral. Para condenar al... El juicio oral es como tal ya estar las dos partes allá frente al juez. Siempre están las dos partes. Sí, obvio. Pero entonces el juez da vía libre a que usted ataque y a que usted defienda. Porque a nosotros, a mí, pues cuando estudié Derecho, se decía eso, que usted ataca y usted defiende. Claro, pero eso es un proceso. Eso es un proceso porque primero empiezan los testigos, que es interrogatorio y contrainterrogatorios. Entonces, el interrogatorio, digamos, el testigo de la fiscalía. El testigo pregunta, la fiscalía pregunta al testigo. Y el contrainterrogatorio ya es la defensa, digamos, si empieza la fiscalía, sería la defensa, exacto, la contraparte, preguntándole a él solo lo que dijo y lo que le preguntó la fiscalía. ¿Cómo así? La fiscalía pregunta a su testigo, el testigo de la fiscalía. Y la contraparte, el contrainterrogatorio, solo puede preguntar de lo que le preguntó la fiscalía y lo que dijo el testigo. Ah, ya. O sea, nada más, él no puede sacar más información de la que dio contra la fiscalía. Exacto. Pues, el directo daba después otra vez de la fiscalía. Por decir, estoy tomando un ejemplo, ¿no? Y el redirecto ya lo da la contraparte. Ah, listo. Entonces, digamos, ¿qué se realiza en el juicio oral? En eso iba. Entonces van los interrogatorios contra interrogatorios. Después ya van los alegatos. ¿Cuáles son los alegatos? Ya es la teoría del caso, como lo tiene la fiscalía, diciendo, pero recuerden que tenemos tal prueba y el testigo insinúa tal cosa, diciendo su teoría del caso. Y después sigue los alegatos de la contraparte, diciendo su teoría del caso, defendiendo. Que la función de la contraparte es desvirtuar a la fiscalía. Sí, obvio, sí. ¿Me hago entender? Claro. Y ahí empiezan los dos a hablar y hacer los alegatos finales de las teorías. Sandoval, ¿tú qué te imaginas? O sea, tú sabes que la profesora en varias ocasiones pregunta cosas, ¿sí me entiendes? Lo que de pronto actos urgentes y eso. ¿Quién realizó el respectivo informe o algo así? ¿Sí me entiendes? Tú sabes cómo es ella. Sí, por eso. Más o menos cosas así. Toca tener en claro el caso y ya exacto, como los artículos. Porque aquí el primer responsable es el Gaula, o sea, por decirlo así, es el Gaula, un grupo operativo. Sí. Que es quien captura. Y pues hay que aclararle a ella que es un procedimiento totalmente diferente, ya que lo coge es la justicia penal militar. Entonces, si tienen preguntas, háganlas. Por más simples que parezcan, háganlas. Gracias a Dios, pues tenemos a este marica y nos va a aclarar todo. No, pues por mi parte no hay más dudas. Como tal, ¿en qué audiencia o en qué parte del proceso ya se da como culpable o inocente
en este caso sería que el indiciado, no, el imputado ya. El imputado porque ya está, exacto. En el de sentencia, pero o a no ser que se allane a cargo. No, digamos que el man quiere que el man no quiere acceder a nada de eso, sino el man quiere que el proceso vaya como debería ir. Yo sé que, digamos... No, al acto de sentencia, a la audiencia de sentencia. Que es la última que vimos, ¿no? Ajá, exacto. Pero entonces, esa a la de... ¿Cómo es? Juicio oral. O sea, el juicio oral ya qué. ¿Qué? Allí que se ¿El hace. juicio oral es para darle la condena? ¿Cómo? ¿El juicio oral luego no ya es para darle la condena? El juicio oral es lo mismo que el proceso acusatorio, ya la última parte son lo mismo. Exacto. El juicio oral es cuando se dicen las teorías del caso. O sea... Pues, donde se explica el caso o se desvirtúa la teoría de la fiscalía. Suponiendo que, digamos, ya la persona está condenada. No, ahí todavía no está condenada. No, ahí se evalúa si se va a condenar o no. Por eso, ¿y en qué parte del proceso se condena? En la de sentencia, en la audiencia de sentencia. ¿Qué es la que sigue después de esa? Del juicio oral. ¿Esa no va antes del juicio oral? No, va después. Ahí, ¿cómo sería el orden cronológico, Curso? Van las audiencias de desarrollo del proceso. Después va la de formulación de acusación. Expediente la suerte para que Dana las anote. No, en el video yo los explico. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, está la formulación de acusación, la preparatoria, y sigue la de juicio oral. Y después la de sentencia. Ya. Ya, claro. No sé si algún compañero tenga alguna pregunta. No. Dayana. No. ¿Oviedo tiene alguna pregunta? El problema es que ahorita entendí todo. Hay que esperar mañana. No, yo también entendí todo. No, mañana nos ayudamos. Sí, mañana nos ayudamos. Bueno, muchachos. Entonces, pues llegamos al fin de esta conversación. Sí. Espero que les haya servido. Y muchas gracias. Gracias a usted por esa. Gracias, corredor. Y por aclararnos tantas dudas, hombre. Muchas gracias. No, mis futuros comandantes. Gracias, Listo, no puede 6-7. Listo, muchas gracias. Y 6-7, gracias. Porfa, me cancela ahí la grabación.